Bienvenidos todos a esta nueva entrega de Meet and Learn. Esta noche estamos muy contentos de tener a todos los invitados presenciales y a los que nos acompañan también en Zoom. Mi nombre es Teófilo Jafetz, miembro de la directiva de B'nai B'rith, y los invitamos a todos a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy con realmente unos oradores de lujo, especialistas en finanzas con muchos años de experiencia. Como una pequeña introducción, es importante pensar y saber que cuando hablamos de finanzas, uno piensa finanzas para los banqueros, pero realmente todos debemos saber acerca de finanzas para los diferentes negocios que manejamos. En esta ocasión estamos para aprender un par de cosas nuevas, un par de cosas que tal vez no sepamos. Y bueno, la idea es poder aprender y poder tratar de sacar de este conversatorio la mayor cantidad de información que cada uno pueda aplicar a sus negocios y de esta manera poder sacarle provecho a este conversatorio. Voy a darle unos minutos aquí para introducir a nuestros oradores. Primero tenemos aquí a Eddie Silvera, ejecutivo con más de 25 años de experiencia en la industria bancaria en Centroamérica y Latinoamérica, particularmente en Panamá, tanto en el sector de banca corporativa, banca comercial, sector público y banca de consumo. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de B'nai B'rith en Panamá, miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara Americana Panameña PanamCham, columnista de La Estrella de Panamá, Team Magazine y Capital Financiero para artículos de economía, banca, finanzas, innovación y temas empresariales, y embajador de IESA en Panamá. Fue gerente del Canal Bank, director de la Asociación Bancaria de Panamá, vicepresidente ejecutivo de Banismo en Panamá, director de negocios de HSBC Bank en Panamá, vicepresidente de Citibank en la región andina, vicepresidente de área de recuperación de créditos y de riesgo de Citibank, de lujo. Tiene amplia experiencia bancaria en las áreas de crédito, manejo de créditos irrecuperables, cartera vencidas, manejo de reservas y provisiones de banca, tanto a nivel corporativo y comercial, y adicionalmente maneja las áreas de unidad de riesgo y reestructurados y créditos problemáticos en diversas instituciones financieras. Ahora también voy a presentar a Joel Doini, también otro que va por el mismo rumbo a ser un especialista macro en lo que es el área de finanzas. Joel cuenta con 8 años de experiencia en trayectoria en el ámbito financiero, iniciando en el rubro de seguros y luego ocupando puestos en administración financiera hasta graduarse de banca y finanzas en la Universidad Interamericana de Panamá. De ahí inició su carrera en asesoría financiera, donde llegó a ocupar puestos de gerente de finanzas corporativas en Indesa Capital, y actualmente ocupa el puesto de CFO en ACC Group y mantiene una presencia activa en asesoría financiera, incluyendo fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital y creación de portafolios de inversión en bolsa de valores. Ahorita vamos a comenzar el tema y creo que tenemos a dos personas que van a darnos dos perspectivas bastante diferentes en lo que vamos a conversar en este momento, y esperamos que todos puedan aprender y recibir lo que vamos a tratar de transmitirles. Bienvenidos Eddie, bienvenidos Benny, Joel, al conversatorio. Gracias, señor Felipe. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok. Bueno, la idea un poquito es el enfoque que hicimos de la presentación de hoy, tanto Joel como yo, es cómo utilizar una estructura ideal para la empresa a nivel financiero. Pasa mucho que las empresas son gente que manejan las empresas, son expertas en su negocio a nivel comercial o en la industria en que son expertos, y a veces siempre esa pata financiera o no tienen la persona adecuada o necesitan orientación
para ver cuál es la estructura financiera adecuada. Primero, que garantice la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y la falta de, y si no hay una falta de adecuación del nivel de endeudamiento adecuado, el nivel de flujo de caja adecuado para las operaciones, las empresas pueden ponerse en problemas. Creo que la pandemia nos ha enseñado, tema zona libre aquí en Panamá, tantos clientes que yo he manejado y yo pude ver de mi experiencia en la banca, gente que manejó bien sus temas de endeudamiento, por decir un ejemplo, gente que obviamente primero los bancos los llenaron de deuda barata, y claro, cuando la cosa se puso complicada, le empezaron a subir las tasas, empezaron a restringir, les levantan la alfombra, y obviamente ahí es donde las empresas, y es una lástima porque hay empresas que tienen un buen producto, tienen una buena colocación de mercado, pero le bajan las ventas, tenían una deuda muy alta para lo que planificaban expandirse, y entonces empiezan los problemas. Y obviamente en las buenas los bancos bien, y yo que vengo de la banca, a la hora de las malas, entonces negociar con los bancos se puede complicar y se puede poner, a veces los bancos sacan su lado dark. Y bueno, un poquito la idea de hoy es hablar de todos esos temas. Y obviamente cuidar todo lo que es el tema de flujo de caja y todo lo que es el tema del manejo adecuado. Y vamos a hablar no solo de eso, sino también cuando uno hace un startup o tienes una nueva empresa, cómo en diferentes fases, qué tipo de opciones hay para fondear y cómo, dónde las consigues y cómo las haces. Entonces yo creo que va a ser una charla bien interesante. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente lámina y bueno, la idea es que básicamente lo importante también es considerar las expectativas del que está invirtiendo, cuál es su expectativa de rentabilidad que necesita y qué genera valor. Obviamente hay una combinación, uno, el producto del mercado que tú tienes, el crecimiento sostenible, estructuras que sean eficientes. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado de que a veces, en la medida que tú vas creciendo, entonces abultas la estructura, y entonces también tienes que tener cuidado de cómo ser eficiente y en qué invertir. Y un poquito de lo que vamos a hablar hoy es de eso. Siempre lo vamos a ver hoy desde el lado de la óptica financiera. Y siempre también vemos que hay empresas que, bueno, venden. Entonces, bueno, ¿cómo vendes? Estás vendiendo una parte de crédito, estás vendiendo, y eso implica que necesitas más financiamiento y qué fuentes alternativas necesitas en esa parte. Obviamente todo eso, obviamente con un equipo comprometido, que cómo haces tú para alinear ese equipo para tu estructura ideal. Yo conozco grupos grandes y es interesante, grupos empresariales de mucha trayectoria panameña, y cuando viene la persona a presentar su estado financiero dice, no, de la época de paisanos nuestros acá, dice, no, que siempre me decían, no te endeudes más que tu capital, un ratio de 1:2 a 1. Y lo respetan. Una empresa que empezó de 1 millón, 10 millones y puede estar vendiendo hoy 500 millones, por decirte algo, y hay ciertos 3 indicadores financieros, y esos 3 indicadores financieros por todas las generaciones los mantienen y los respetan como parte de lo que es el legacy de la empresa familiar. Y la verdad que es bonito ver eso, y eso es un poquito lo que vamos a hablar hoy, o sea, cómo también, porque a la medida que te va bien en el negocio, tienes que cuidar esa parte financiera, y también cuando vienen las cosas se complican, tener los colchones suficientes, o a veces cuál es de verdad el fondeo necesario dependiendo del stage que esté la empresa. O sea, o qué tipo de fondeo puedes acceder o qué es lo que te conviene. Y en la medida que tú vas creciendo, entonces tú vas cambiando deuda cara por deuda menos cara, o qué tipo de fondeos alternativos hay, o cuándo debes ir a hacer una inversión, buscar un inversionista, o vas a un banco, o vas a una financiera, o vas a un angel investor. Esas cosas vamos a ver hoy entonces. Adelante. Entonces con eso le paso la palabra a Joel, que nos va a dar esta primera parte de la presentación. Gracias, Eddie. Y con mucho de lo que menciona Eddie, apenas nos sentamos a pensar en qué tema íbamos a hablar hoy, y apenas dimos orientación y el manejo de negocios, que no importa que tan chico o tan grande sea, yo sabía que de una vez hablar del flujo de caja, porque, como dice Eddie, mucha gente se mantiene dentro de, o como estaba conversando antes con alguien, yo tengo esta plata en banco y voy a crear este edificio y lo que me queda al final es lo que gano. O, por ejemplo, yo voy corriendo mes a mes o la semana a semana sin saber en verdad qué cuentas sí puedo pagar, qué cuentas no puedo pagar. Y obviamente la orientación financiera es muy extensa, entonces en una presentación un poco corta, hablar del flujo de caja es lo principal por dos o tres razones. La primera es que empieza y termina en saldo en bancos, o sea que mide todo lo que entra y todo lo que sale del negocio. Y lo segundo es que tiene
dos cosas muy básicas de las finanzas corporativas dentro de un buen flujo de caja, que es el buen presupuesto y unas metas y proyecciones claras. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de esas cosas. El flujo de caja, para tener una buena estructura, no se trata solo de tener un sistema, se puede hacer todo en Excel, obviamente manejándolo con referencias y con buena información. Con lo que dijo Eddie, a veces los gerentes del negocio no son los principales financieros, y si no tienes una muy buena persona en tu rubro o tu departamento de finanzas, esa parte se puede caer. Entonces vas a estar todas las semanas corriendo a ver qué cuentas sí puedes pagar, qué cuentas no puedes pagar, cuando la realidad es que tener un buen flujo de caja te da esa paz de por lo menos proyectar muy precisamente 2 meses de negocio, o hasta muy, dependiendo de la industria en que está, años del negocio puedes proyectar a precisión. ¿Se puede pasar? Lo que vamos a ver es, primero, el presupuesto, cómo entra dentro del flujo y cómo tener un buen flujo resuelve eso. Obviamente, como mencionamos, el presupuesto, el flujo de caja mide saldos de banco desde el inicio hasta el final, ¿no? Semanalmente, diariamente, mensualmente, anualmente. Un presupuesto te ayuda a saber con tus saldos cuánto te cuesta operar. No solo tus expectativas de venta o cuánto quieres llegar a crecer, todo lo demás, sino cuánto te cuesta vivir. Y un buen flujo de caja tiene esas consideraciones. Hay estadísticas financieras por industria, que obviamente varía demasiado, de cuánto peso debería tener cada categoría dentro de un buen presupuesto. Y en temas financieros, a mí me gusta pensar de la manera de, al revés del más hacer, ¿no? Siempre presupuestar 10% arriba de lo que gastas. Si semanalmente o mensualmente, como es lo más común, ver el presupuesto te cuesta parar, por ejemplo, 10.000, 200.000, $1.000.000, presupuesto un poco más para cada categoría, y todo eso lo vas a tener dentro de tu flujo de caja. Y también, bueno, el punto que menciona de cada cuánto lo revisas. No solo tenerlo, un buen flujo de caja es algo con lo que se juega diariamente. Por ejemplo, si quieres contratar personal nuevo, ¿cuánto te cuesta? No solo en planilla, sino en décimo, en vacaciones, todo lo demás, tener todo eso considerado dentro de tu flujo. Y también si necesitas, como menciona Eddie, y vamos a hablar más adelante, si necesitas endeudamiento para crecer el negocio, ¿cuánto realmente puedes pagar? ¿En qué momento lo puedes pagar de vuelta? No vivir en base a la deuda, sino proyectar bien tu flujo de caja para, si asumes deuda para crecer, ¿en qué momento vas a poder pagar? Para disminuir el tema de los intereses. El siguiente. Un tema muy importante en el flujo, sí, es el crédito, ¿no? Y es una estructura difícil de manejar por dos razones. Cuando nosotros vamos a comprar, ¿no? Tenemos que pagar de una vez, pero cuando nosotros vamos a cobrar, tenemos que esperar 60, 90, 120 días. Entonces, si no tienes un buen flujo de caja y no entiendes en cuánto tiempo te van a entrar tus ventas de este mes, ¿cómo vas a comprar para vender si no sabes? Por ejemplo, si yo voy a vender $1.000.000, ¿no? Yo tengo que comprar con un buen margen 800.000. Entonces esos 800.000 tienen que salir de una vez de mi cuenta de banco, pero en mi estructura de venta yo doy crédito, entonces ese millón en verdad no lo voy a recibir apenas lo desembolso. Entonces, entender bien del negocio y sentirte tranquilo de que puedas pagar eso, sabiendo que aunque haya morosidad al momento de recibirlo, vas a estar bien pagando tus operaciones en el día a día. Entonces, tener la estrategia de crédito bien planteada, aparte del presupuesto, también es súper, súper esencial. También teniendo en cuenta de que, así como yo dependo de que la gente me pague para pagar, así igual es con los proveedores y así igual es con los clientes, ¿no? Tener esa mentalidad no de yo y mi empresa, sino qué pasa en mi ecosistema, qué pasa en mi industria. Tal vez mi proveedor ahorita que está la situación en China de cero COVID, necesitan más desembolsos, porque si no ellos piensan que en un mes no van a poder operar y tienen que pagar ciertas cosas, entonces por eso están presionando más, pero entonces eso yo no se lo puedo traducir al cliente. Cada uno sabe su situación, pero es un tema importante a considerar dentro del flujo de caja. ¿Ok? El alto nivel de endeudamiento
esto juega un papel muy importante dentro del flujo de caja porque obviamente el banco, dentro de nuestras cuentas por pagar, después de lo que es las operaciones, es la prioridad número uno. Entonces, a lo que menciona Eddie, de nada sirve tener una deuda muy alta si no la vas a poder pagar, entonces en verdad estás manejando un negocio que no vive para crecer o no va a llegar a largo plazo, sino que vives para pagar deudas y para pagar planilla y entonces, ¿para qué estás trabajando, no? La última pregunta del slide es lo importante, es si está justificado el nivel de endeudamiento, ¿no? ¿Para qué te estás endeudando? Si es para sobrevivir, o si es para pagar cuentas, o si es para crecer. ¿No? Todo eso lo tienes que considerar dentro de tu flujo y saber que no estás viviendo o creciendo el negocio para pagar deuda. Y bueno, un punto importante que al final del día resume una buena orientación financiera más allá del flujo y del presupuesto es saber dónde está la plata del negocio, ¿no? No todo lo tienes que tener en banco, obviamente mucho lo tienes en inventario, mucho lo tienes en cuentas por cobrar, mucho está en el mar de camino a China, Panamá. Saber dónde está la plata del negocio creo que te da una buena estructura de el tema de cuánto puedes gastar, porque, por ejemplo, si mis gastos operativos son de 1 millón, pero yo no tengo 1 millón ahorita en mi cuenta de banco, pero ok, tengo inventario llegando y tengo ventas, puedo pedir adelantos de ventas o asegurar el crédito, pero si sabes que la plata está en el negocio, se puede conseguir. Si la plata no está en el negocio y te quieres endeudar por 1 millón de dólares, no es un buen camino, ¿no? Pero si la plata está en tus assets under management por arriba del millón, tal vez sí lo puedes lograr. Entonces ese es un número que no mucha gente visualiza, pero es bastante importante para saber qué rumbo y qué decisiones tomar en tu negocio de manera financiera. La verdad, te voy a hacer unas consultas y unas preguntas a lo que estás mencionando, porque definitivamente conocer o sea, dónde están los activos de la empresa, hasta dónde uno puede moverse es algo primordial en el manejo de una empresa. Aquí, digamos, entra mucho el tema de tecnología, tal vez, en cómo administrar, cómo saber dónde están, o sea, cuáles son las variables, factores que están cambiando, que estén afectando el funcionamiento, qué tipo de variables, o sea, qué tipo de elementos que uno puede utilizar y en caso de no tenerlos, qué indicadores uno puede usar para poder llegar a estos beneficios, ¿no? Eh, sí, la pregunta para terminar era cuál, o sea, qué tipo de indicadores no tecnológicos, en caso tal, uno debe estar observando a la hora de tomar estas decisiones que lo van a llevar a uno a tomar una mejor decisión. Claro. Bueno, factores, ¿cómo medirlo sin tecnología tanto? O, al final del día uno tiene que tener la data. Finanzas sin data, la verdad que es difícil de manejar. Pero tal vez el primer paso es lo contrario, es implementar tecnologías que te den esa data, no tratar de vivir fuera de la tecnología, ¿no? Hoy en día, digo, se puede, 90% de todo lo que hablamos de ello se puede hacer con Excel, porque así se ha hecho por muchos años, pero sí hay, hoy en día el mundo se mueve mucho más rápido y la tecnología te permite facilitar procesos que antes te demoraban, antes de las computadoras te demoraban años, con las computadoras te llegaron a demorar meses, ahorita te demoran horas. Entonces, tecnología hay que implementarla poco a poco, a medida que se va conociendo, pero con Excel fácilmente puedes manejar todo. Excelente, excelente. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, aquí, no, antes de seguir con, aquí quisimos Eddie y yo, no sé, el siguiente slide. Ahí quisimos Eddie y yo hacer como un jueguito con la audiencia. No, para atrás, la línea. Acá no lo están viendo todavía. Bueno, tratar de conectar la industria con, obviamente, estos indicadores de rendimiento aplican para todas las industrias, pero ¿con cuál piensan que aplica en orden, en prioridad, ¿no? Con construcción, que, bueno, aquí hay muchos constructores, principalmente. Así que, no sé si alguien quiere opinar más o menos con cuáles ven que va. Sí, son los Key Performance Indicators, o sea, los indicadores principales que manejan esa industria
o que de manera financiera debes seguir a constante para saber que te estás manejando dentro de lo que tu negocio te permite. Sí, los Entonces, KPIs son exactos. Usualmente cuando estás en una empresa, tú pones unos performance indicators que van con tu plan estratégico y con lo que tú quieres lograr. Y la verdad, hay unos que son cualitativos y cuantitativos y muchos están atados al lado financiero. Entonces, este ejercicio es como que, por ejemplo, en la industria de construcción, entre costo capital, porcentaje de conversión, tasa de retorno de costo, ¿cuál es el que impacta directamente a la en industria. Panamá a la industria de construcción? Esa sería la pregunta. ¿Alguien quisiera Comentar, si no, decimos dar la nosotros, opinión? no Bueno, estamos en examen. si quieres ahorita sí pueden pasar. Sí, sí, la principal, dentro de esas cuatro y las cuatro industrias, Correcto. costo de financiamiento, obviamente cuando un proyecto llega a su punto de que no ha podido lograr la preventa o que ya el crecimiento de la construcción no se puede parar, el costo de financiamiento se vuelve muy pesado dentro de su balance en general. Entonces, ese es un indicador muy importante. De hecho, hay muchos grandes proyectos ahora en Panamá, inclusive los que están por esta zona y en otras zonas, que hay que terminar de vender y probablemente la rentabilidad del accionista va a ser, o sea, el promotor y el constructor sí está ganando plata, pero el que invirtió, la rentabilidad se le fue casi a cero porque se lo llevó los bancos, porque entre la moratoria, todo lo que sucedió, pues claro, nadie pensó que iba a venir una pandemia. Claro, años de atraso en los proyectos que causaron Exactamente. un peso Y financiero. en Panamá, quizá a diferencia de otros países, la mayoría de los proyectos, por casi que el 100%, se financian con los bancos. O sea, la mayoría, no sé si el 100, pero es algo muy común. Entonces, cualquier subida de tasas te pega. Entonces, por eso yo cuando estaba en la banca, ahí algunos de los constructores, incluyendo algunos que pueden estar aquí, me peleaban, oye, no, bájame la tasa porque eso te pega directo a la rentabilidad. Y si tú también fuerzas como banco, oye, no, tú tienes que tener una preventa, entonces la pelea de forzar las ventas de los apartamentos antes y el precio no es el que tú quieres, merma la rentabilidad. O sea que en esas industrias así. Pero si quieres continúa yo en lo siguiente. Bueno, y más en estos momentos que está cambiando tanto el costo de la construcción y el costo de diferentes industrias. O sea, una preventa te puede hacer un daño a la hora de prevender y que los costos te hayan subido 20, 30% en un proyecto. Entonces, son variables también a considerar. Sí, no, obviamente es un negocio muy rentable, pero he visto que por problemas de administración, un proyecto te puede ir de ser positivo a generarte un problema, un dolor de cabeza. O sea, Claro. obviamente, yo admiro a los que están acá que se dedican a ese segmento. Bueno, el segundo punto para la banca es el costo de capital, porque obviamente el negocio de la banca se basa en a cuánto me cuesta a mí la plata y a cuánto la presto, no la diferencia en intereses. Entonces, para ellos es muy importante seguir las alzas de la Fed, del IBOR y todo lo demás, porque si a mí me cuesta 1% la plata que presto, si la presto a 1% no gano nada. Entonces, el costo de capital sería para ellos. Para retail es el porcentaje de conversión, cuántas de las personas que entran al local en verdad compran y cuánto también, cuántas cantidades, cuántos productos, cuántas veces repiten. Ese es el porcentaje de conversión para ellos y obviamente la última opción, la manufacturera, la tasa de retorno. Cuántos productos que crean son retornados a la fábrica, ¿no? O sea, cuánto le cuesta a ellos o qué tan mal está la fábrica en cuántos productos o cuántas unidades crean y cuántas se les regresan. Obviamente estos indicadores, si tú lo haces por industria, aunque estés en cualquier país, se repite más o menos parecido. Claro. O sea, es decir, si el porcentaje de conversión es, no sé, bueno, alguien de retail aquí que me pueda ayudar, o no tenemos ningún retailer aquí, pero pongamos de que los de que entran a una tienda, ¿cuándo pueden comprar? Yo estuve hace poco viendo el porcentaje. No, yo estuve viendo el tema del porcentaje de conversión de un e-commerce. Y hoy en día, como anda el tráfico por las redes y por las redes por las páginas web, estaba por debajo de 1%. Debajo de 1% del e-commerce. Debajo de 1% en Claro, el la tienda e-commerce. física. Claro. El negocio, por ejemplo, de alto movimiento, campeón, Claro. pero si agarra una tienda de luxury, de otro tipo de personas, pero capaz que para el factor de conversión no es mismo para cada. Exacto. Por ejemplo, si son retail, un 30%. Pero igual, probablemente ese pagan 3, compran en y ese de 30,
tú vas a Brasil o vas a otro país o México, probablemente se repite el mismo indicador. Pero bueno, por más de cada país. pero tal vez en porcentaje sí debe ser lo mismo, porque entran más personas al costo que a un Chanel. No, lo que te quiero decir es que pero capaz no un 30% en una tienda luxury Claro. es excelente porque el ticket Sí. es muy superior a Sí. una tienda de bajo costo. Entonces, por ejemplo, si una tienda hecha Gucci y el 30% es conversión y el ticket es 500, Claro. $400, es decir, un margen superior a un 50% para un lado. De acuerdo. Oye, tú sabes que lo interesante, tú sabes, cuando tú quieres vender una empresa, ¿no? Que a veces a uno lo llama para eso. Por ejemplo, pasa que tú puedes hacer tu flujo de caja, valor descontado, pero hay indicadores de industria de un valor. Por ejemplo, yo me acuerdo de una empresa que vende juguetes, por decir algo. Hay un aproximado, dice, no, que el EBITDA, que es la generación de ganancias en operaciones, multiplicado por 5, ese es un valor aproximado. O sea, que no tienes que hacer todo el ciclo de caja, pero ese indicador lo puedes aplicar en cualquier país. Entonces, realmente cuando tú haces ejercicio de valoración, que yo hace mucho de eso, Sí. hay varias metodologías. Claro. Flujo de caja, valor descontado, pero una que es muy común es agarrar estos indicadores, con un multiplier, o sea, le pones un multiplicador y ese es el valor que tiene. Puede ser, por ejemplo, bancos. O sea, los bancos, si vemos cuando se vendió, por ejemplo, el caso de, bueno, que yo estaba, por ejemplo, el Banijo, se compró 2.3 veces patrimonio, pagaron demasiado. Por ejemplo, cuando Global compró Banvivienda, se pagó como 1.6, 1.7. Usualmente en Panamá, los bancos, un valor así aproximado es como 1.5, 1.6, 1.7 veces el patrimonio. El caso de BAC cuando compró Multi, ¿se acuerdan? Creo que era como 1.8, vino la pandemia, descubrieron que había problemas en la cartera de crédito y lo bajaron a 0.85. Wow. Entonces eso es más rentable. Pero en el caso si tú pagas 2.3 veces, cuando fue lo que compró Grupo Bancolombia Banismo, ahí obviamente tú tienes que llegar a un retorno muy alto para recuperar esa inversión. Por eso es que todo este tema de valoración es interesantísimo y estos indicadores juegan y se cumple, es una cosa increíble. Y cuando tú ves las ventas de las empresas, se cumplen esos valores. Adelante. 85 de patrimonio. Sí, pues, ahí te mando el artículo del periódico, lo puedes decir porque es público. Pero entonces, por ejemplo, tienes la fintech, que ahora que están de moda, entonces ves la fintech, ¿qué está pasando con la fintech? ¿Verdad? Que se venden a 10 veces patrimonio, 8 veces patrimonio, 12 veces patrimonio, cuando el banco, todo lo que le cuesta al banco, las sucursales, la infraestructura, el tamaño, y entonces vienen una de estas fintech innovadoras con tecnología y cosas, y las venden a 10 veces capital. O sea que hay mucha... Correcto. Básicamente por el evita se mueve esa venta de cadenas de tiendas. Exacto. Por ejemplo, tiendas puede ser 5 veces evita. Y obviamente... Con proyecciones de crecimiento. Con proyecciones, si tú asumes una proyección de crecimiento, hace el valor descontado y ya. Y la tienda tú por ejemplo por 50 millones de operaciones. Sí. 5 millones. Así es. Pero continuamos a la siguiente. Ok, esa ya la habíamos hecho, ¿no? Creo que esta era la que ya está lista. Vamos a la siguiente. Muchas gracias. Vamos allá. Otra cosa que es importante, cómo saber leer vamos directo, la otra no está, ¿no? No importa, vamos a seguir. Entonces, adelante. ¿Estamos acá o? Sí, estamos bien. La siguiente. Sí, fuente de fondeo de las empresas. O sea, ¿dónde conseguir el dinero? A uno lo llama mucho para eso. ¿Dónde buscar la plata? ¿No? Obviamente hay muchas formas de buscar plata, ¿no? Muchas formas que una empresa se puede fondear, ¿no? Hay muchas formas de levantar fondeo, ¿no? Obviamente una fuente inicial, por ejemplo, tú estás en un startup que usualmente el dueño pone la plata. Después viene lo que es family and friends. O sea, uno va a la familia o viene a los amigos más cercanos. Oye, tengo este proyecto, porque obviamente cuando tú vas a un banco o vas a una financiera, el banco te dice, no, necesito estado financiero de los últimos 2, 3 años, necesito tus operaciones, necesito que tengas flujo, necesito. Imagínate alguien que empezó un proyecto ahora, no hay forma, ¿no? El banco no le va a dar el préstamo, a menos de que, obviamente, obviamente pasa de que, por ejemplo, si tienes otros negocios con el banco, y dices, oye, ayúdame con este proyecto, te doy mi garantía personal, eso es como que si fuera Family and Friends en ese momento, y el banco puede asumir ese riesgo. Entonces, después de Family and Friends, hay fondos alternativos de inversión que apoyan, y hay muchos fondos reconocidos a nivel internacional, y hay muchos traders y brokers que ayudan a
las empresas a buscar ese fondeo. Usualmente, obviamente, ese fondeo es más caro, obviamente, que el fondeo de los bancos. O sea, las tasas en los bancos están entre 5, 6, 7%. Estos fondos alternativos te cobran 11, 12 o 14%. Claro, tú te tienes que asegurar que tu negocio dé para eso. Porque si tú vas a estar en un proyecto donde la rentabilidad no está de eso, entonces no tiene sentido que hagas eso en ese lado, ¿no? Obviamente, otra forma es, usas la figura de factoring, por ejemplo, proveedores que tienen facturas, por decir algo, tú mencionaste de tiendas, ¿no? Ya sea del Costo, del Campeón o de cualquier tipo de tienda, puedes descontar esa factura y entonces obviamente puedes accesar a facturas AAA o hay facturas del gobierno. Si tú te ganaste un contrato con el gobierno, tú tienes una factura descontada, validada por la Contraloría. Obviamente hay que tener cuidado ahí porque no es lo mismo venderle, o sea, el IDAN, por decirles un ejemplo, paga malísimo, paga súper tarde, pero por ejemplo, tú te das autoridad del aseo, te pagan bien, la ACP paga puntual, Tocumen paga bien, o sea, el gobierno es un mundo diverso, entonces hay factores que valen la pena. Una pregunta. Si no te paga, volver para atrás, tienes que asumir la responsabilidad del no pago y buscar esos fondos para poder ese pago. Así es. Y el porcentaje importante de intereses que te están cobrando. Y las tasas son más altas. No es una buena tasa, una mensual, cosa anual, vale la pena en 3 meses, para puntero, pero si por casualidad mala suerte ese negocio que era bueno y mañana se vuelve malo, tienes un dolor de cabeza. Y las tasas son más altas, exactamente. El riesgo más alto y generalmente te lo hacen con recursos. O sea que no puedes cobrar, entonces tú como empresa tienes que responder. La empresa pone la empresa, automáticamente ya está calificada. Y si no agarra hoy día, el 95% pasa. Así es. Correcto. Después, claro, ya cuando está más avanzado, puedes hacer emisión de valores comerciales, ya las empresas más grandes que tienen más historia, vas a la bolsa o sacas bonos. Panamá es un mercado muy ilíquido, pero no como en Estados Unidos, de que obviamente hay mucha liquidez en el mercado. Bueno, pero se está trabajando un programa de hacedores de mercado para que eso tenga más fluidez y más gente pueda acceder a esos fondos para levantar fondos que no sean de los bancos. Pero en Panamá la mayoría de las emisiones, los mismos bancos, las instituciones financieras las compran. Entonces, digamos que casi que es como si fuera un préstamo disfrazado, porque obviamente esos bonos o esos BCN se pudieran vender y comprar en el mercado, pero no hay mercado secundario. Entonces tienes que esperar hasta que se pague. Entonces es como si casi que fuera un préstamo bancario. Pero hay clientes que lo hacen porque les sale más barato que hacer. Una época habían beneficios fiscales también a la hora de sacar los REITs, los fondos inmobiliarios. Entonces vieron que la mayoría de las empresas separaban la parte operativa de la parte inmobiliaria. Y bueno, y es conocido, lo puedo decir, por ejemplo, el caso emblemático fue el de Super Extra, que obviamente ellos vendieron la parte operativa y se quedaron con la parte inmobiliaria de ellos y alquilaban, que es muy típico en Estados Unidos. Y muchas de las empresas, los retailers, copiaron ese modelo para sacar los REITs. Obviamente es más rápido y más barato vender una empresa sin la parte inmobiliaria porque esa es costosa, el local, etcétera. Y lo que hacen es que hacen un renting sobre eso. Bueno, hay acciones preferidas. Las acciones preferidas no tienen derecho a voto. Las financieras y los bancos hacen mucho eso y a veces pagan tasas del 7, 8 o 9%, ¿no? Y a veces pueden ser convertidas en acciones. Yo hablé mucho de los fondos de inversión. Hay una infinidad de fondos de inversión. Ahora está muy de moda el tema de ser green, o sea, ser ambiental, inclusión. Entonces son los mismos inversionistas, pero exigen que haya diversidad, que haya inclusión o que la empresa sea friendly ambiental. Entonces te exigen, ¿no? Que sea de esa manera, ¿no? Pasamos a la... ¿Por qué no hay mercado secundario en bonos? En Panamá, porque no hay una cultura de mercado. Digamos como que no hay esa cultura. ¿Por qué? Porque la mayoría de los depositantes, en vez de invertir en la bolsa, dicen no, porque en Panamá hay varios factores. Uno, la moneda es dólar. Dos, tienes un sistema financiero estable, ¿cierto? Y entonces tienes tasas altas, pero ya ha venido bajando. Entonces el cliente dice, ¿para qué yo metí un bono? Sube, baja, sube, baja. O no sé qué va a pasar si yo puedo ir al banco, coloco la plata, ¿te acuerdas? Pagaban tasa de 5, de 4, de 5, hasta de 6 a plazo, aseguro mi capital, en teoría no estoy arriesgado, en cambio esos bonos, no sé si después al final gano o pierdo. Entonces hay una cultura mucho de eso, ¿no? Ya he pasado, yo he tenido clientes que yo veo y digo, bueno, tú estás diversificado. Y dicen, sí.
yo tengo 10 millones de dólares. Sí, ¿en qué lo tienes? No, lo tengo como en 5 bancos en Panamá. Yo estoy diversificado. Yo no, tú no estás diversificado. Porque Dios no quiera, no va a pasar, pero aquí hubo Noriega. Mira a los rusos ahora, cómo hacen los rusos para sacar la plata de Rusia. ¿Quién iba a pensar? Creo que hay una persona, qué pena, lo disculpo. ¿Quién iba a pensar que, sabes? Entonces, tú no puedes tener todo en el mismo lugar. Entonces, por eso no hay en Panamá no está desarrollado el mercado. Tú vas a Estados Unidos y todo el mundo tiene su portfolio de inversión, sus acciones, sus bonos, sus fondos, sus no sé qué. Y es un mercado que se mueve. Claro, mucha gente le gana el trading y todo ese tipo de cosas. Pero en Panamá mucho es, yo meto mi plata en el banco. O sea, y el banco tiene un rol muy activo en la intermediación financiera en Panamá. O sea, los bancos están en todos lados, ¿no? Y además que está sobrebancarizado el mercado. Entonces, yo creo que todos esos factores hacen que no haya... En que, verdad, el gobierno es el que lo debe facilitar. Hay un programa que se llama Hacedores del Mercado. Entonces, en verdad, el gobierno también no es muy activo porque cuando emite cosas, las emites afuera. No emite bonos acá en Panamá. Porque le sale más barato emitir afuera a más plazo. Pero en otros países emiten bonos en el país. Entonces, tú empiezas a comprar bonos y así se va moviendo y le das liquidez al mercado. Esa es la razón. Ok, otras fuentes de fondeo, algunas yo las mencioné. El crowdfunding está muy de moda. Bueno, el caso de Forteza, no sé si lo conocen, que hacen factoring. Tú con $100, los millennials, con $50 puedes comprar facturas y hacen fondeo de factoring. Como que ese tema está muy de moda ahora y es como lo que llamamos la democratización de las finanzas. Porque lo que haces es que antes, oye, para yo tener acceso a un fondeo de un proyecto que me pague porcentaje del 10%, tenía que tener mucho dinero. Ahora no, ya solo con $1000 cualquiera puede entrar y obviamente con la plataforma tecnológica puedes entrar en ese sentido. Bueno, lo famoso que más que todo en Estados Unidos, las salidas al mercado de capitales, los famosos IPOs, hay empresas privadas que ellos van sacando acciones. Primero, obviamente, las empresas empiezan como sus propios family and friends, después van ampliando su base de inversionistas y pasa mucho que hay rondas, lo que se llaman pre-IPOs. ¿Por qué hay pre-IPOs? Porque yo digo, bueno, hay, por ejemplo, un gerente de la junta directiva de una empresa, por eso Airbnb antes de salir, Airbnb que todo el mundo la conoce, antes de salir, tú podías comprar acciones en pre-IPOs. Hay gente que se especializa en eso. ¿Qué hace? Hay alguien, un directivo que tiene lo que se llama opciones de acciones y las quiere ejecutar y se quiere salir, las vende al mercado. Entonces digo, claro, pero yo la compro, estoy inventando, a $10, pero yo sé que a la hora de salir el IPO, cuando sales al público, se va a ir a 30 o 40, entonces te vas a ganar. Es un mercado muy líquido, pero hay una oportunidad ahí. Bueno, y yo creo que el financiamiento mezzanine, hay mucha gente que hace eso. Lo que es financiamiento mezanina es aquel que está entre la deuda y las acciones. O sea, no eres ni banco ni eres accionista, sino estás ahí, por eso se llama mezanín. Es como en el ascensor. O sea, no estás en la planta baja ni estás en el piso 1 o 3, estás en mezanina. Entonces, mezanina, ¿por qué? Porque tú financias a unas tasas un poco más altas, pero a la hora de cobrar, tú estás, primero cobran los bancos, después cobras tú y después cobran los accionistas. Y inclusive puedes tener financiamiento mezzanine que puedes convertir en acciones también. Definitivamente que cada diferente formato de los negocios y las diferentes fuentes de financiamiento para fondeo van a depender de los tamaños de las empresas. Y bueno, aquí creo que ya mencionó o sea, varios sources importantes que en todos los diferentes tamaños de las empresas alguien ha pasado por ese tipo de financiamientos. Pareciera ser que muchos de los últimos mencionados son para operaciones más de tamaño más grande. Obviamente también hay las operaciones tipo startups, tipo más pequeñas, que también requieren otro tipo de financiamiento y que a veces son más flexibles y hay que buscar otro tipo de fuentes, como mencionaste también, Family and Friends y otro tipo de cosas. ¿Qué tipo de requerimientos usualmente surgen en ese tipo de requests a la hora de este tipo de startups? O la gente ¿qué piensa que van a recibir o qué se puede esperar en esto y cuál es el riesgo al final también, Hay ¿no? todo tipo de inversionistas. Hay inversionistas que cuando meten capital se quieren meter. O sea, que quieren, no, yo también quiero que un director ponga un director ahí o yo quiero ayudarte en la administración. Hay otros que no, solo meten y esperan. Hay muchos que son, que se meten y quieren salir al año 5, por decirte algo. Se quedan por 5 años o son accionistas porque saben que va creciendo la empresa y generalmente, obviamente saben que asumen más riesgo o piden más retorno. Hay, obviamente, si te metes como accionista preferente, las acciones preferidas pagan dividendos. Y es como una forma de
es igual que como un depósito, es como si tú igual prestaras plata, pero en vez de prestarlo a través de una deuda, lo haces como acciones preferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no es el banco, sino que es un accionista y tiene otro tipo de exigencias a tu empresa. Inclusive hay bancos que tienen vehículos dentro del banco que se dedican a este tipo de financiamiento. Creo que Como va por ahí la mencionaste, los pregunta. REITs, están preguntando aquí en A el ver, chat, oh my God. dice, ¿en Panamá hay REITs en el mercado de valores para Sí, invertir? sí hay, Sí hay. sí hay para eso. Obviamente, como dije, no es muy líquido, pero sí hay opciones ¿no? No sé si alguien quiere complementar. Hay muchos que buscan meten capital para hacer un puesto de la junta directiva. Eso es súper claro. A todos niveles, en todos los negocios. Entonces, meter, por ejemplo, un poquito famoso, comprando Twitter, no para un puesto directivo, ¿no? Correcto. Hacia abajo, porque quiere meter porque tiene interés en meterse en la junta y capaz que otros negocios, con la general de ayuda a crecer otros negocios dentro de la junta directiva. También puede pasar. También sucede. Y bueno, costo de fondeo de la empresa. Creo que no se ve aquí. Ya. Ahí se ve. Bueno, cambia. O sea, usualmente las tasas de interés en los bancos pueden ir desde 6 hasta el 15%, dependiendo si es un factoring o no factoring. Comisiones van del 1 al 3%. Dividendos puede ser a partir del 9%, 7, 8, dependiendo del esquema. Tasa de descuento depende del negocio. Y el costo de capital de inversionista depende del portafolio de inversión. Yo creo que aquí lo clave es, tu negocio tiene que dar más, y eso lo dijo Joel en su momento. Tienes que dar una rentabilidad mayor que el que se está poniendo los fondos, porque entonces no tiene sentido el negocio. Obviamente, el costo más alto es el del inversionista, porque es el que asume el mayor riesgo, pero al final él gana al momento, o vende la empresa, ¿no? O, bueno, o le generan dividendos que le pagan su inversión, obviamente. Y siempre es importante también diferenciar un banco de un accionista, porque a veces los empresarios se confunden. Porque un banco tiene un objetivo y el accionista tiene otro. El banco presta, tiene un tiempo, cobra y sale. El accionista se queda y puede aportar. Inclusive hablamos antes, hay accionistas que quieren, como tú dices, puesto en la junta, quieren aportar. Y yo he conocido muchos inversionistas que son así, ponen exigen eso. Oye, no, sí, pero yo me voy a sentar, o ponen sus condiciones para asegurar de que esté, o están ellos directamente o nombran a alguien de su confianza que esté en su empresa para asegurar que sus intereses se protejan y se velen, ¿no? Y pasa mucho también. Accionistas mayoritarios que no les interesan los minoritarios, los perjudican. Eso pasa en todos lados y entonces esas son cosas muy delicadas que tengan cuidado, ¿no? O sea, ustedes de los que invierten, tener cuidado en ese sentido, porque obviamente conozcan bien con quién se está metiendo y que yo he visto de todo. Mejor, no, obviamente no va a dar detalles, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hoy en día está muy popular el tema del Shark Tank, cuando uno ve también estos inversionistas que se quieren meter en los negocios y participar y hacer este tipo de Correcto. cosas. Bueno, uno escucha también acerca de el tema de los royalties. Dame un royalty permanente en una operación. No quiero participación, nada más quiero un royalty. También es una manera de recuperar el capital sin tener el tema de rendimiento y demás. Ahí tocaste un tema clave en las empresas, que son las trampas de las empresas. Una es el royalty, pasa a empresas familiares, entonces que se cobran salarios sin aportar valor. Correcto. Interesante. O como tú decías, no, pero yo soy el proveedor, entonces en vez de hacer, porque una empresa si es transparente debería cotizar con 3 proveedores, no, es que mi primo, me explico lo típico, ¿no? Si estás en un banco, no, es que mi primo sabe remodelar sucursal. Entonces pones al primo, ¿entiendes? Entonces hay formas escondidas de que se hacen eso, o las dietas de los directores en la junta las aumentan, o se reúnen más, o hacen comisiones y cobran, o sea, hay infinidad de formas de sacarle plata a la empresa. Entonces hay que ser cuidadoso porque también hay que respetar a los inversionistas, ¿no? Adelante, Alberto. Una pregunta, ¿cuánto es el costo de conocimiento? Que es un valor que se le agrega a la inversión que tú haces. Digamos, tengo un capital, lo quiero invertir. ¿Cuánto vale el conocimiento? Exactamente. Ahí Joel es experto en valoración, le voy a dejar que él responda a esa pregunta. Adelante. No, eso se trata más de la negociación que le puedes dar. Y volviendo al ejemplo de Teófilo, si ves en Shark Tank, por ejemplo, cuando viene un startup a pedir plata o lo que sea, y viene Mark Cuban y le dice, no, mira, yo tengo esto y yo sé esto, entonces si tú pediste el 30%, yo te voy a dar el 15%, pero yo tengo todo esto aparte. Ya se vuelve más en negociación porque es algo muy intangible. No, yo no puedo
aparte de saber tu experiencia o todo lo que sea, no puedo medir tu conocimiento si no lo puedo tocar, ¿me entiendes? O ver en estados financieros, o en libros, o en tus contactos. En temas de valorizaciones, la verdad, el conocimiento, si lo ves de lado, de vista de la empresa, Eddie y yo justo estamos vendiendo, estamos valorando un negocio que está basado en el CEO, porque es un negocio, en el gerente, porque es un negocio muy, no replicable, pero muy fácil de quitar la pieza y no hay tanto, ¿no? Entonces, el negocio corre muy bien, el flujo de caja corre muy bien, no está muy endeudado, tiene ese gerente que tiene mucho conocimiento, entonces él sí te dice, yo no bajo mi precio porque yo tengo todo el conocimiento del negocio, si a mí me quitan no vale nada. Entonces ahí entra el precio del valor del conocimiento, pero también se vuelve un poco más difícil de vender. Conocimiento es muy negociable, ¿no? Es de ambas partes. De ambas partes, como De ambas mencionas. partes. Sí. Ok, para un startup, bueno, ahí ya esto lo hablamos un poco, yo creo que ya lo hemos hablado, quizás lo que podemos hablar un poquito de lo que se llaman los inversionistas ángeles, ¿no? Hay muchos inversionistas ángeles que son inversionistas que uno busca, bueno, hay cosas muy sofisticadas como, ¿no? Obviamente como en Palo Alto, ¿no? Donde están las famosas, ¿no? Todo lo que es internet, web, etcétera, donde hay muchos inversionistas ángeles allá. Pero en este sentido, ¿cómo, o sea, qué puede ser un inversionista ángel? Por ejemplo, yo tengo un caso aquí, por ejemplo, hay unos inversionistas que pueden ser perfiles que tú puedes buscar, ¿no? Puede ser que él tenga un ingreso que excede a los $200,000 al año, tiene entre 40 y 60 años, un patrimonio más de $1 millón, tiene experiencia empresarial exitosa previa. A veces tú consigues inversionistas ángeles que conocen de tu negocio, lo que tú vas a hacer, entonces ellos están dispuestos o te tienen confianza de ese lado. Ellos al mínimo se quedan por lo menos 5 años y a veces te ponen como milestones, ¿no? O sea, como que yo te voy a dar, yo tengo amigos míos que han sacado, ¿no?, emprendimientos aquí a nivel afuera y el inversionista te pone condiciones. Si no cumples tal cosa, o sea, los pone sujetos a poner más dinero, ¿no? O para crecer el negocio te exigen ciertos temas, ¿no? Parte de los Shark Tanks lo puedes ver también como inversionistas ángeles de ese lado. Y lo bueno que a veces ese inversionista ángeles tiene un grupo que invierte con él y confía. O sea, si yo voy a meter plata en un negocio, entonces, si yo estoy con Teófilo y con Joel acá, entonces ellos también me van a acompañar y todos vamos a meter en ese lado, ¿no? Y sobre todo es que conozcan el mercado. O sea, al inversionista ángel le gusta invertir donde él sabe y a veces pasa lo mismo. Yo sé de esto, yo me voy a meter y a veces son inversionistas o son gente de mucho dinero que ya están medio retirados, pero dicen, oye, lo usan también como algo para divertirse y ocupar su tiempo. Entonces, tienen el derecho, meten y sobre eso se van metiendo. ¿Ok? No, ahí hay que Adelante. agregar que muchas veces los inversionistas ángeles son un peligro de primera, que muchas veces entran a los negocios para quebrarlos y de una u otra manera sacar provecho de ellos. Tienen conocimiento legal, por ejemplo, buscan demandar, de cerrar. Buen punto. Hay otros que son peores, que ponen ciertas metas, y una cumple el negocio Se quedan con el negocio. Ah. Bueno, interesante en este punto vamos a hablar del lado del empresario que está buscando hacer su startup, que está buscando un angel investor. Y la pregunta sería, o sea, ¿cuál es el mix o el balance correcto para el angel investor? O sea, ¿hasta dónde uno quiere o sea, uno como emprendedor, cuánto quiere participación del angel investor? ¿Cuánto el angel investor va a querer participar? ¿Y qué tan fiscalizador debe ser ese angel investor dentro de la operación? Porque a veces te van a poner tantas trabas que la empresa no va a poder ni siquiera empezar a surgir porque como que le está poniendo zancadillas en cada milestone que está tratando de hacer, ¿no? No, esos puntos clave y bueno, tiene que ver con lo que tú comentabas también. Hay investors que en vez de ayudarte a crecer, a pesar de que ponen el Te hacen dinero, zancadillas. te hacen sacadilla y va en contra de ellos mismos, que es absurdo, porque es como que se autosabotea, porque al final es su dinero el que está en juego. Ahí depende, hay todo tipo de inversionistas. Hay unos que solo invierten y lo que te piden con ciertos indicadores o te ponen ciertos indicadores o KPIs o de que cómo asegurar o te ponen ciertas limitaciones
pero tú ahí debes asegurarte, tengo la maniobrabilidad para operar, tengo la movilidad para crecer, Ok. y hay que ponerle límites a los inversionistas ángeles, porque si llega un momento, hay casos donde hacen hasta takeover, ¿no? Se quedan y sacan, inclusive sacan a la persona que hizo la idea original, la sacan y se meten ellos y a veces, como dices, como tú comentabas, Jonathan, destruyen, en vez de crear valor, destruyen el valor de la empresa, pero bueno, punto importante. Okay. Estos son unos ejemplos sencillos que pusimos así como para ver lo que hemos estado explicando. Yo voy a explicar brevemente el mío, yo voy a explicar el suyo. Esto fue una empresa de fintech en Centroamérica, se fundó y arrancó operaciones en enero del 2020, ¿no? Tenía 2 socios, cada uno pusieron $400,000, ¿no? De los cuales usaron 100,000 para la plataforma tecnológica, 120,000 cubren gasto operativo de cumplimiento, ventas, oficina para los próximos 18 meses, y 180,000 era la materia prima para generar los créditos, ¿no? Son créditos a personas naturales, tenía una rentabilidad, imagínate, del 60%, y la tasa de interés que le cobraban a los clientes eran 3%. Eso es mensual, disculpen, más la comisión de desembolso, más los seguros, ¿no? ¿Quieres continuar? Avanzó. Avanzó. Acá sí, pero... Ahí. Ok. Bueno, ¿qué pasó? Arrancó la pandemia y se les ralentizó, o sea, se le puso lento el tema del proceso de los desembolsos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después consiguieron un grupo de Family and Friends, aportaron $400,000, pero ellos dijeron, no, yo te cobro 14% y te lo doy los fondos a 4 años, ¿no? Entonces los préstamos ellos los otorgan a 2 años, la morosidad era menor a 3 años porque eran créditos contra descuento de planilla. Bueno, actualmente la empresa tiene una cartera de crédito, esto está inventado, ¿no? No es, pero es similar a un caso que pudiera ser real, ¿no? Pero tiene una cartera de 380,000 y le quedan 200,000. Sin embargo, necesita fondos para desembolsar, que es la materia prima de la financiera, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas usted cree que es mejor para este tipo de clientes? Esa es una pregunta para ustedes, ¿no? Más aporte de socio, familia friends, una financiera, mezzanine financing, bancos, acciones preferidas. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿cuál ustedes usarían para este ejemplo? En el stage que están ahora. Digo, tal vez más Family and Friends sería un poco caro al 14% anual. Hay que empezar en un sourcing más económico porque lo que están haciendo es prestar dinero. O sea que hay que ver hasta dónde está la posibilidad. Si ya tenía suficiente trayectoria, tal vez bancos ya te dan un poco más de dinero porque ya tiene 8 o 9%. Correcto. Si pudieras llegar al banco sería la primera opción. Ok. Porque ellos prestan 8 o 9. Y el banco lo que le hace a una financiera, le pide garantía en la misma cartera de crédito y le ponen 1.25 veces el tamaño de la cartera. Está bien, buen ejercicio. Vamos con el ejemplo de Joel ahora. Bueno, este sí es un caso real y la verdad es uno de los proyectos más interesantes que he trabajado en una compañía en Panamá. Obviamente tapamos el nombre y un par de cosas, pero el ejemplo se puede dar. Imagínense una compañía con un terreno donde se lo quiera imaginar. La compañía vendía 2 productos, imagínense timones y llantas, ¿no? Obviamente varias referencias de cada producto, pero 2 productos principales. Y como mencionábamos antes, no tenían una estructura bien clara de los márgenes de producto, cuánto en verdad le cuesta a cada producto. Solo sabían, gano esto, gasto esto, me queda esto, ya el negocio me da esto. Entonces vinieron para hacer un ejercicio total de ver el negocio como está y separar todo para ver en verdad cuánto le ganan a cada rubro, al timón, y cuánto le ganan a las llantas. Y hicimos un ejercicio donde separamos el estado financiero completo, el estado de resultados, pero no solo es las ganancias o las ventas y los gastos directos, que eso es fácil dividir, pero también el personal que pones para cada rubro, la maquinaria que pones para cada rubro, ¿no? El espacio que ocupas en el inmueble tiene un valor de que si lo sacas de ese negocio puede hacer algo mejor. Entonces, ¿cuánto le cuesta ese espacio de terreno a ese negocio específico? Y vimos el ejemplo y del lado izquierdo, la columna del medio, que es el primer producto, digamos en este caso,
los timones, nos dimos cuenta que en verdad estaban perdiendo plata en ese negocio y que todo el negocio que le daba menos del 10%, y eso fue el ejemplo principal, que ellos no entendían por qué la utilidad le daba tan baja, si vendían arriba de 5 millones de dólares. Cuando lo dividimos, vimos que las llantas le daban la rentabilidad del negocio y en verdad estaba cargando la venta de los timones, por ejemplo. Entonces, armamos un escenario donde le dimos 4 opciones para que ya ellos tomen sus decisiones. Vender el 100% del negocio, porque si no te está dando la rentabilidad que te gusta, al final del día vale plata, alguien más lo puede manejar y tomar decisiones. O vender el negocio de timón, que no le da tanta plata, a alguien más que está en esa industria, y vender también el inmueble donde está, porque el inmueble sí valía mucha plata. Y la otra era mudarse de planta, porque el terreno valía mucho, entonces le puedes sacar beneficio. Y sigues operando en otro lugar más barato y te ganas la plata del terreno, o quedarte como estás y decir, oye, estoy ganando algo de plata, no importa que sea menos. Todo esto suena muy complicado y mejor me quedo como estoy, chao, ya entiendo por lo menos en qué enfocarme y en qué no. Entonces ese fue un buen ejercicio donde la estructura financiera los ayuda a tomar decisiones reales. ¿Qué hicieron? No sabemos. Los contactamos después, pero no quisieron. Sí, algo así, lo que sea. Muy importante es poder ver cómo, inclusive cuando uno tiene un plan de negocio y o sea, una estrategia, una línea de lo que uno está pensando en hacer, pueden surgir barreras, obstáculos, pandemia, N cantidad de cosas que hacen que uno tenga que hacer un giro completo o por lo menos, o sea, poner pausa, ver qué está pasando, qué uno está haciendo y cambiar de rumbo de alguna manera, ¿no? O hacer los ajustes necesarios. ¿Qué tan grande puede ser una barrera para uno decir, ¿sabes qué? No, esto dentro de lo que acaba de suceder es mejor, o sea, cash out, salir antes de que esto no vaya a progresar, porque hay barreras que realmente uno encuentra desde el principio, que uno no se las esperaba y que surgen. Sí, buena pregunta. Pueden haber varias diferentes, depende de qué aspecto de la vida lo es. Para un negocio, en teoría, la principal debería ser cuánto te está costando el nivel de endeudamiento, ¿no? Si no puedes disminuir el nivel de endeudamiento y solo crece y crece y crece, ya cada vez se vuelve más difícil conseguir inversionistas porque quién se va a meter en un negocio que cada vez le debe más al banco y no puedes aumentar las ventas por ningún lado. Si lo ves desde el punto de negocio, tal vez en ese escenario. Si lo ves en el punto de vista personal o lo que sea, si te quita mucho tiempo de tu familia, hay miles de razones, pero financieramente tal vez un alto nivel de endeudamiento del que no te puedes salir, ya diría no que salgas de ese escenario. Excelente. Y bueno, ahorita como últimos pasos o qué hacer después de toda esta charla, lo primero es agarrar un poco de la información que esperamos les haya servido, sentarse con sus personas de confianza en la empresa o con los diferentes departamentos, ver la estructura financiera que tiene ese departamento y cómo entra dentro del total de la empresa, hacer un poco de brainstorming, como dice el slide, propio o con cada departamento, y eso les va a ayudar a, como el escenario que vimos, ver estructuras que los ayuda a tener diferentes escenarios para tomar decisiones. No quedarse solo en correr el día a día, sino ver qué puedes hacer para tomar decisiones importantes. Bueno, ya para concluir, el rol de un asesor financiero, ¿no? Obviamente son gente que es externa de la compañía, en donde pueden una opinión experta y obviamente a veces las empresas lo usan porque, por ejemplo, si una empresa tiene su propio CFO está bien, no necesita un asesor, pero a veces mientras está creciendo o no hay la persona calificada puedes utilizar un asesor. La otra ventaja que tiene un asesor es independiente, no tiene conflictos de interés. Sobre todo en empresas familiares a veces donde hay conflictos internos, hay alguien que viene de afuera que no tiene ninguna conexión emocional y entonces el asesor puede ayudar a tomar las decisiones. El asesor no toma decisiones. Eso también es importante. Pasa mucho que cuando alguien es asesor o piensa que ellos son los que deben llevar, no. O sea, no son los accionistas, la junta o las personas que mueven el negocio los que van. El asesor ayuda a abrir el camino
y hacia ahí mostrar las opciones o dar la información necesaria, ¿no? Ayuda, lo que digo es, dan perspectivas, conocimientos, te pueden ayudar a contactos, cosas nuevas para que tú puedas tomar una mejor decisión, ¿no? También es una forma de que puedes ver cosas grises en el negocio, cosas que, cómo puedes mejorar, porque a veces en una empresa cada persona está viendo desde su sola perspectiva y el asesor puede tener una visión más integral y obviamente al no reportarle a él tiene esa confianza que las personas se les abren y pueden llegar a ver cosas que a veces no, los que están adentro no. Y también pasa mucho cuando uno está metido en su cosa, siempre hay alguien que está de afuera y viene con ideas nuevas y puede apoyar de ese lado, ¿no? También hay asesores que ayudan a buscar fuentes de financiamiento y fondeo y pueden ayudar a profesionalizar la gerencia de ese lado, ¿no? ¿Okay? Creo que esto es algo muy válido lo que estás mencionando y creo que eso es uno de los grandes errores que hacen muchos empresarios y muchas empresas en no buscar las asesorías por pensar que uno sabe su negocio, Exacto. que uno sabe lo suyo y que no necesito que alguien afuera que tal vez no tenga la experiencia y me va a venir a mí a decir cómo tengo que manejar mi negocio. Así es. Pero es una realidad de que ojos frescos pueden ayudar a ver las cosas de una manera diferente y a encontrar, aunque sean pequeñas variables que uno no está viendo, que son, o sea, que son necesarias para darle un giro a la empresa que es necesario en No, cada momento. y ¿no? te impresionas, tú ves empresarios exitosos que mueven, o sea, y venden y millones, y ese tema financiero no lo manejan, o sea, es una cosa, te sorprende, porque tú dirías, no, una persona está, y tú lo admiras por lo que él hace, pero obviamente nadie tiene el Claro. expertise completa, entonces a veces, A veces obviamente, una asesoría financiera. una asesoría financiera o algo operativa, ayuda, pero diferente. obviamente tiene que ser algo temporal, porque obviamente siempre tú tienes que tener tu equipo que te apoya en ese lado, Claro. pero bueno. Creo que con eso ya estamos. Sí. Si hay alguna pregunta adicional, alguna consulta. ¿Qué KPI usan para un negocio como Zona Libre, ventas al por mayor, créditos? Manejo de cartera de crédito. Eso, ¿no? ¿Qué? Tiempo. Morosidad, claro. Tu cliente es principal. También, ¿qué porcentaje representa cada cliente? Por ejemplo, si tienes un cliente que representa arriba del 15% de tu cartera y ese se demora 120 días, crédito, creo que en Zona Libre es lo principal, ¿no? Porque es uno de los temas que mencionaba el flujo. Tú estás comprando para venderle a ese cliente, por ejemplo. Digamos que este año es mundial. Tú te tienes que preparar para en septiembre, agosto, te hacer todas las ventas del mundial, pero entonces tú tienes que comprar cientos de miles o millones de dólares para esa fecha, pero ese cliente no te va a pagar eso hasta diciembre o enero. Entonces, si no sabes cuánto se demora tu cliente principal en pagarte, cuándo vas a recibir esa plata para pagar esa compra que hiciste, porque, ¿me entiendes? Entonces, el KPI de una compañía de Zona Libre es morosidad. No solo, pero el principal te diría... O sea, Sí, yo diría también, aparte de eso que es muy válido, días de capital de trabajo y la antigüedad de la cartera, que es parecido a lo que dice. La calidad de la cartera, que es muy similar a lo que dice yo. Sí. Lo que se utiliza, que es de inventario, meses de inventario, Correcto. figuras de inventario, Claro. También, Esa Claro. dos, que es crédito y inventario, es claro. el pulmón de cualquier empresa. Por eso el modelo de negocio está cambiando, porque ahora en vez de traerlo a Panamá a tener un inventario, realmente si lo vas a distribuir en Panamá o en Centroamérica tiene sentido. Pero si vas a vender a Chile, entonces de China o de India lo mandas directamente y ya te ahorras el costo de inventario. se vuelve netamente financiero. Ya es un tema financiero. Normalmente esas grandes bodegas almacenaban cualquier cantidad y no todo el mundo tenía 3, 4, 5 meses de inventario, tenía 40, 50%, a más de 180 días, y eso obviamente está apretado. Por eso, no se ve el inventario, la cuenta popular era lenta y al final estaba cambiando y luego se ahoga, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. No sé Bueno, si la hay verdad, alguna otra pregunta. ¿alguna otra pregunta? O de aquí del Zoom. En el Zoom no veo todavía que nadie está escribiendo en el chat. Ah, dale, buenísimo. Dale, todo quedó Bueno, claro. queremos darle las gracias a nuestros expositores de lujo hoy. La verdad que estuvo muy buena la conversación y la exposición que nos hicieron. Creo que surgen varias ideas muy interesantes. Creo que todos podemos aprender algo y ya mañana vamos a la oficina con algo en la cabeza que no teníamos ayer Claro. o que no teníamos esta mañana y creo que vale la pena llegar con ojos claros y decir, bueno, ok, vamos a ver, ayer escuché esto, ¿qué puedo hacer? Evaluemos nuestro negocio y
creo que hay buenas ideas. Muchas gracias. Ojalá podamos seguir haciendo este tipo de eventos. Y la verdad que, bueno, quiero estar mi colega Joel también, y bueno, ya este vamos a invitarlo a que nos modelen otros eventos de Meet and Learn. Muchas gracias.